5, 4, 3, 2, 1 y comenzamos. Bienvenidos a esta nueva edición de 47 de las conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A la vez se está transmitiendo en Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestro panelista invitado, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy tenemos la conferencia titulada "De los batalles al documental del Centro Ceremonial Indígena de Tibes, Nieves", quien es cineasta puertorriqueño con una variada preparación académica y experiencia profesional. Tiene estudios de bachillerato y maestría cursados en Puerto Rico y España. Ha trabajado en cine, televisión y radio, teniendo en este último el primer programa puertorriqueño, Corriendo Cámara. Su área de mayor interés es el cine y la televisión educativa, la cual ha dedicado gran parte de su vida. También es profesor de cine y estudioso del cine puertorriqueño. Sin más, damos paso a Iván David Nieves. Bienvenido, Iván. Gracias, Pablo, y gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña por esta invitación. Esta sería la segunda charla que ofrezco, ¿verdad?, a través de Coloqueo del Instituto de Cultura, porque en la primera pues hablamos del documental Caguana, nuestro patrimonio taíno, ¿verdad?, que trata sobre el Centro Ceremonial Indígena de Caguana, que está en manos del Instituto de Cultura Puertorriqueña. En la noche de hoy vamos a hablar de otro documental que yo hice después del documental de Caguana, que se tituló Tibes, nuestras raíces indígenas. Y este documental trata sobre el valor histórico y cultural de lo que conocemos hoy día como el Centro Ceremonial Indígena de Tibes. Como vemos en esta fotografía, esto es lo que se puede decir que es el centro ceremonial, parte del centro ceremonial, porque hay unos batalles que no se ven en la fotografía. Pero si comparamos, si decimos, bueno, ahorita voy a poner un mapa de las dos, comparando ambos centros ceremoniales, pues, ¿qué es el Centro Ceremonial Indígena de Tibes? Pues es un yacimiento arqueológico perteneciente a las culturas precolombinas denominadas por la arqueología, y digo denominadas por la arqueología porque no sabemos cómo ellos mismos se llamaban, así que la arqueología puertorriqueña los llamó como Ineri y Pretaína. Esos son dos periodos históricos que habitaron en la isla de Puerto Rico entre los años 100 al 1200 después de Cristo. Este lugar fue descubierto el 14 de septiembre de 1975. Fue un día antes del paso de la tormenta Eloísa pasara por Puerto Rico, y se ha dicho mucho que Tibes fue descubierto después de la tormenta, cuando el río creció y después bajó la tierra que cubría los batalles, pero eso no fue así. Había un grupo de arqueólogos aficionados que fueron al lugar, o sea, por invitación de otra persona que era un carbonero de oficio que siempre buscaba troncos y maderas en lo que eran los batalles de Tibes, pero que estaban cubiertos de maleza y de grama. Y él encontraba pedazos de vasija, entonces le comunicó esto a los miembros de la Sociedad de Arqueología e Historia del Suroeste de Puerto Rico, y ellos van al lugar, observan, ¿verdad?, lo que se ve por encima del terreno, porque gran parte de las batallas estaban bajo tierra, pero sobresalían unas piedras, y ellos determinaron que era un yacimiento importante, pero al otro día vino la tormenta Eloísa, creció el río, y eso ayudó a que se limpiara un poquito más el área. Después entra la Sociedad Guainía de Arqueología e Historia, y ellos empiezan a hacer excavaciones arqueológicas en el lugar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en Tibes? Pues son 13 batalles o plazas ceremoniales donde los indígenas de aquella época hacían diferentes actividades, entre ellas ceremoniales, deportivas, religiosas, baile, fiesta, lo que sea, en esos lugares, según las crónicas de los españoles. Pues si vemos aquí el mapa de Tibes y el de Caguana, vamos a ver que ambos yacimientos se parecen mucho. El primero, como verán a la izquierda, tiene un batey principal, no sé si pueden ver el mouse mío moviéndose,
Y vemos que Caguana también tiene un batey principal. Al lado norte del batey principal de Tibes, vemos una plaza redonda, ¿verdad? Le faltan unos triángulos, tenía más triángulos en esta área acá, pero lo que se pudo reconstruir fueron los que vemos en la actualidad. Y Caguana tiene también una plaza redonda, pero esa está más cerca del batey principal, o sea, está adherida al batey principal. Esta está como a 6 pies de distancia, o más, no, mentira, como a 10 pies de distancia del batey principal. Así que ambos tienen casi la misma cantidad de bateyes. Tiene un batey largo que apunta hacia el norte, como lo vemos también acá en Tibes. Ambos están cerca del río o pegaditos al río, y ambos pues son muy importantes. Muchos arqueólogos postulan que a lo mejor los que construyeron Tibes, digo, o la idea de Tibes se llevó a Caguana. Pero hay un yacimiento entre medio del que no voy a hablar hoy, que eso se lo dijo al arqueólogo, que es el yacimiento de Jácana, donde se encontraron petroglifos muy parecidos a los petroglifos de Caguana y que está a muy corta distancia del centro ceremonial indígena de Tibes en Ponce. ¿Y cómo comenzó este documental? Cuando yo terminé el documental de Caguana en el 1998, ¿verdad? Yo me entero que hay un arqueólogo pues haciendo unos trabajos en Tibes, el arqueólogo Antonio Curet, y yo dije, bueno, si ya yo hice el de Caguana, tuve la experiencia de hacer un documental sobre un yacimiento arqueológico, ¿verdad? Trabajado por don Ricardo Alegría, pues ya tenía la experiencia para entonces ponerme en el segundo proyecto, así que hablé con el arqueólogo Antonio Curet y empecé a documentar sus trabajos en el 1999. De ahí surge entonces la idea de hacer la propuesta, empiezo yo a escribir para buscar chavos en diferentes lugares, ¿verdad? Porque hacer un documental cuesta mucho dinero. Y este documental se hizo con $60,000. El de Caguana fueron 65,000, pero se fueron $60,000 que tuve que buscar en un periodo de 10 años. Y te digan, ¿por qué 10 años? Bueno, lo que uno hace la propuesta, la somete, le contestan, eh, te dicen que no, vuelves a solicitar, te aprueban unos chavitos y sigues por ahí hasta que haces el documental. Pero cuando si ustedes ven el documental de Tibes, no van a ver a Antonio Curet, porque después tuvimos unas diferencias de criterio. Él no estaba de acuerdo con algunos temas que estaban publicándose en el documental y decidió renunciar al mismo proyecto. Así que se hizo un segundo documental. Bueno, sería un tercer documental porque el documental de nosotros, de Tibes, nuestras raíces indígenas, es el segundo documental que se hace sobre Tibes. El primero se hizo en los años 80, cuando se descubrió o se abrió el parque al público y se exhibía todos los días en el centro ceremonial. El mío pues dura 95 minutos, que se exhibía en el parque anteriormente era 20 minutos, y el tercer documental, que lo hizo otra compañera cineasta aquí de Puerto Rico, pues dura como 20 minutos, y ahí es que sale Antonio Cure y habla de sus trabajos. Así que lamentablemente pues no pudo estar con nosotros, así que pero yo tengo esperanza más adelante de quizás, no sé, actualizarlo con él si él decide aceptar, o también hay otros temas que surgieron después que me motivan a actualizar el documental de Tibes como yo hice con el de Caguana. Pues para los que no sepan, ¿verdad? Las etapas los que no sepan lo que es hacer una producción de una película, un documental, igual que una película de ficción, tiene 3 etapas, que es la etapa de preproducción, donde planificamos la película, la producción, donde finalmente filmamos, y esto fue lo que tardaron varios años también, y la postproducción, que es donde uno arma todo el muñeco, toda la película, y ahí realmente pues que uno goza mucho, ¿verdad? Porque uno se da cuenta que faltaban lugares, nos faltaban, habían espacios vacíos y hay que volver de nuevo a Tibes a seguir grabando para rellenar esos espacios que quedaron. La intención nunca fue hacer un documental de 95 minutos, pero cuando empecé a editar el documental, terminó en 95, yo no quise cortarlo porque entendía que fluía la información y era el único documento que había para aquel entonces sobre este lugar, ya que los que trabajaron en Tibes en los años 80, la Sociedad Guainía de Arqueología e Historia, nunca publicaron un libro sobre sus hallazgos en Tibet. ¿Por qué fue eso? Bueno, hubo una serie de controversias sobre el trabajo que ellos hicieron, donde muchos arqueólogos no reconocieron el trabajo que ellos realizaron en Tibet. Así que ellos como que se desmotivaron y se abrió el parque al público, se hizo un museo, pero de ahí nunca se publicó un libro. Ahí es que entra Antonio Curet a hacer trabajo científico y él publicó 2 libros, el catálogo de Tibes, ¿verdad? Basado en el material arqueológico que había encontrado la Sociedad Guainía, y un libro basado en sus investigaciones, porque desde el 99 hasta, creo que recientemente, él sigue viniendo todos los veranos a hacer estudios en Tibes, y qué bueno, porque de Tibes todavía hay muchas cosas, que hay muchos enigmas, muchas preguntas sin contestar. Así que vamos a ver rapidito, porque tengo 2 videos que quiero presentarles.
fotos de la producción del documental. Este documental hubo días que teníamos dinero para trabajar y otros días pues todo fue voluntario. Así que en este documental se hicieron dos investigaciones paralelas, si recuerdan los que vieron la presentación anterior de Caguana, hice tres investigaciones paralelas. Aquí fue el proyecto de arqueoastronomía que habíamos iniciado en el documental de Caguana y el proyecto GEA. El proyecto de arqueoastronomía lo que planteaba era que los batalles de Tibes, al igual que los de Caguana, están orientados a la salida y puesta del sol de las diferentes estaciones del año, algunas constelaciones y la luna llena. O sea que en otras palabras, Tibes y Caguana son observatorios astronómicos donde el indio pues marcaba el paso del tiempo porque eran sociedades agrícolas. Ellos tenían que saber cuándo es la mejor época para sembrar y cuál es la peor época para sembrar, que es el verano, ¿verdad? Porque vienen los huracanes y destruyen todo. Así que aquí estamos viendo una fotografía de Caguana que salieron también en el documental de Tibes, porque si en Caguana ocurre las orientaciones astronómicas y en Tibes ocurre, pues ya no es casualidad, como decían muchos arqueólogos, de que si tú pones una hilera de piedra en el suelo, pues en un momento va a estar orientado. Sí, pero cuando estamos viendo que las sociedades primitivas, además de los taínos, hacían lo mismo, pues ya esto no es casualidad, ya esto es una intencionalidad en la construcción de los batalles. Así que hicimos un segundo proyecto GEA, que ahí colaboró también el Geological Survey, el US Geological Survey, que colaboró en el proyecto de arqueoastronomía, pues colaboró en este proyecto con equipos y tecnologías que tiene el Servicio Geológico para hacer sus investigaciones de campo. Y en este caso invitamos al antropólogo Andrew Álvarez. ¿Y cómo es que surge este proyecto GEA? Bueno, cuando estamos haciendo el proyecto de arqueoastronomía, vamos un 21 de diciembre a ver el solsticio de invierno. Y esa mañana, era de noche, llegamos a las 6 de la mañana, porque el sol sale como a las 7:30, llegamos súper temprano. Hacía frío, salimos de los vehículos, nos pusimos una chaqueta, cruzamos el puente ¿verdad? Que hay en el Parque de Tibes para llegar al área arqueológica. Y una vez que llegamos al primer batey, sentimos calor. Al punto que nos tuvimos que quitar la chaqueta, no había salido el sol y eso nos fastidió la cabeza porque, pero ¿cómo es posible que en todo el sitio hay frío y aquí hay calor? Y del primer batalla hacia el último sentimos calor. No un calor para sudar, pero sentimos un cambio de temperatura. Y le preguntamos a Juan González, el arqueólogo principal de la Sociedad Guainía que había excavado en Tibes, y él me dijo que eso le pasó muchas veces a él, y es que más adelante estaban los famosos baños de Quintana, que es parecido a los baños de Coamo, que habían unas aguas termales que ya no existen gracias al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, eso lo presentamos en el documental de Tibes. Y entonces que posiblemente esas aguas termales pasan por debajo de Tibes y ese calor que nosotros sentíamos era el caliente, el calor del agua por debajo de Tibes. Así que iniciamos un proyecto para investigar con equipos del Geological y otros equipos como Contador Geiger para ver si el indígena sintió ese calor y otras cosas más y decidió construir los batalles en ese lugar y no más al norte, no más al sur y al este y al oeste. Este tema no sale en el documental, pero hicimos un video que van a ver hoy, casi exclusivo, porque no se ha publicado casi, más que en DVD cuando lo pusimos a la venta, donde se presenta, ¿verdad?, en qué consistió el proyecto GEA. ¿Por qué no sale en el documental? Porque fue uno de los temas que el arqueólogo Antonio Curé no estaba de acuerdo con él y empezamos unas discusiones, ¿verdad? Y yo decidí, pues para no crear más animosidad, eliminar el tema del documental, pero después lo pusimos en los extras del DVD. Aquí estamos viendo parte del equipo de trabajo. Aquí vemos casetas de campaña porque nosotros pernoctamos también. Así que nosotros combinamos el proyecto GEA con la gastronomía y lo hacíamos en las épocas de comienzo de las estaciones, primavera, verano, invierno y otoño, para obviamente combinar los dos trabajos y maximizar recursos. Para el documental de Tibes tuvo algo que no tuvo el de Caguano originalmente, que era estampas indígenas. Hicimos unos castings en Tibes donde buscamos personas con facciones indígenas y después, las personas seleccionadas, pues el Baluco, que es la directora artística, le enseñó a ellos a bailar un areito y hacer el juego de la pelota. Aquí estamos viendo fotografías de los ensayos. Yo estoy muy sorprendido, muy contento de la participación de esta gente que han de diferentes pueblos de la isla, incluso hasta de Carolina vinieron. Claro, en una época donde la gasolina costaba menos. Y esta gente participaron por muy poco dinero que se le estaba pagando, así que yo estoy muy satisfecho. Y aquí, ¿verdad? Uno tiene que resaltar que hay muchos puertorriqueños que colaboran, que participan de estas cosas y no están pendientes al dinero, sino simplemente están pendientes de hacer algo por la patria, algo cultural como es este documental.
Así que fue interesante. Aquí estamos viendo la recreación del juego de la pelota, que tuvimos que hacerla de nuevo. Ese día está muy nublado y llovió y otro día la volvimos a filmar y la que se quedó fue la segunda filmación. Aquí estamos viendo el proceso de filmación, donde creamos un campamento, dimos almuerzo a las personas, maquillamos a los indios, a los actores. Fue un proyecto bastante grande, interesante, y con muy poquitos recursos logramos hacer este documental. Aquí seguimos viendo fotos de la filmación. Aquí estamos viendo una ceremonia a la luna y aquí la ceremonia al sol, en el Batey Estrella o Batey del Sol, como quiera que le quieran llamar. Vamos a ver un poquito. También hicimos unas filmaciones en algún lugar de Juanica, en un lugar escondido, ¿verdad? Unas estampas indígenas. Ven cómo subimos hasta el equipo de filmación sobre la playa. Participa en este documental también Martín Veguilla, muy reconocido en Puerto Rico por defender la cultura taína, igual que el Balugo. Y participó también Carácter de Indio con algunos de sus compañeros de su grupo Guatuma Cuba Boriquén. Y aquí tenemos una entrevista a Edwin Crespo, ¿verdad? Que en paz descanse, un antropólogo forense muy bueno. Y aquí a José Oliver. Y seguimos. La narración del documental estuvo a cargo de David Ortiz Angleró, que en paz descanse también, tremendo narrador. Muy satisfecho con él. Tuvimos animación en computadora a cargo de Karen Príncipe y David Norris. Eso es lo atractivo que tiene el documental. Y la música, tiene música original para el documental a cargo de Enrique Cárdenas, tremendo músico. Este tipo tiene una sensibilidad tremenda para esto de hacer fusiones de música indígena en diferentes lugares. También tuvimos a Andrew Álvarez, que mucha gente conoce a Andrew solamente en su carácter de parapsicólogo y antropólogo, pero es tremendo músico también y colaboró también en el documental con la música. Y nos faltaba el Balugo, que es como ven esta fotografía, tenía como más de 100 instrumentos ahí en el estudio de grabación, que yo creo que estuvo como una hora montando todos los instrumentos y como media hora para guardarlos después. Así que toda la música del documental y la canción tema del documental estuvo a cargo de El Balugo. Y esto lo hicimos en el estudio de José Ferrer, un estudio aquí en Carolina, donde yo vivo, que nos auspició, ¿verdad? Grabándole gratis la música y estamos muy agradecidos. ¿Cuándo se estrenó este documental? Vieron que comenzamos en el 99 y lo estrenamos el 29 de noviembre del 2010 en el Capitolio, gracias al presidente del Senado en aquel momento, Tomás Rivera Chávez. Esto no es un anuncio político. ¿Y por qué lo hicimos en el Capitolio? Bueno, porque gran parte de los fondos de este documental provinieron de la legislatura, de los donativos legislativos, y nosotros, para agradecimiento a los senadores y legisladores, pues lo hicimos en el Capitolio. Claro está, solamente vino un senador, que es el que Luis Verdiel, del área de Ponce. De hecho, este documental tuvo 2 resoluciones de felicitación, una por parte del Capitolio, de la legislatura, del Senado, y otra por parte de la alcaldesa de Ponce, Mayita, que se entregaron en esa noche, tanto a mí como a todos los que participaron en el documental. Bueno, vamos a ver el primer video donde yo hablo un poco más sobre la filmación del documental. Van a ver la escena de la producción y después vamos a ver un video sobre el proyecto GEA. Así que, y al final pues lo podemos dejar abierto para preguntas y respuestas, así que espero que puedan escuchar bien el video. Vamos a ponerlo, luces. No escucho sonido. ¿Seré yo el que no tengo? Voy a poner aquí en pausa, pero es el que... Ok, ahora será yo. Aquí vamos. ¿Están escuchando sonido? Yo no escucho sonido. Sí, se escucha, Iván, se está escuchando. Ok, pues soy yo. Toqué algo que no era. Perdonen, toqué algo aquí. Vamos a empezar de nuevo. Si no se escucha, me avisa Pablo. Sí, se está escuchando. Ok.
Durante la grabación del documental Caguana, Nuestro Patrimonio Taíno, hicimos unas grabaciones en el Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. Ya en ese momento yo estaba pensando, wow, si ya habíamos trabajado en Caguana, pues entonces, ¿por qué no iniciar ya un trabajo sobre Tíbet? Había un arqueólogo puertorriqueño en aquella época haciendo estudios en Tíbet en los veranos y eso nos dio entonces la motivación necesaria para entonces comenzar a hacer un documental sobre Tíbet, porque comenzamos documentando con la cámara lo que él estaba haciendo en Tíbet. De ahí empezamos a elaborar entonces una propuesta donde tratamos entonces de conseguir los arqueólogos originales que habían trabajado en Tíbet en el año 70 y 80 para tenerlos como consultores, para tener más ideas de dónde sacar el contenido del documental, y así fuimos poco a poco trabajando, mejorando la propuesta y buscando los fondos para hacer el documental. El documental lo comenzamos en verano del 99, las grabaciones, y terminamos en el 2007. Después del 2007 entramos en la etapa de edición, lo cual tardamos varios años porque lo que hacíamos la música, la narración y la edición, que tomó bastante tiempo, pues entonces terminamos más o menos ya el proyecto para el 2009. Hicimos entonces el estreno oficial en el Capitolio en noviembre del 2010 y ya el documental entonces lo tenemos listo para distribuirlo por diferentes lugares, sobre todo por las escuelas e instituciones educativas. El documental de Tíbet requirió que se hiciera una amplia investigación sobre el tema, ya que de Tíbet no hay nada publicado. Solamente hay 2 tesis de maestría que están en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, realizadas por 2 de los arqueólogos que trabajaron durante las excavaciones de Tíbet. Por consiguiente, para hacer este documental yo tuve que recurrir a estos arqueólogos que trabajaron en aquella época, sacarles información, verificar la información, estar bien seguro de lo que están diciendo ellos, corroborándolo con otros arqueólogos. ¿Para qué? Para cuando yo escribiera el libreto, esa información tuviera bastante veracidad, para que el documental sirviera como si fuera un libro de referencia que nos abundara, nos explicara y nos dijera por qué Tíbet es importante en la actualidad y por qué Tíbet debe conservarse para las presentes y futuras generaciones. Así que empezamos a hacer grabaciones, aún sin tener libreto. ¿Por qué? Porque como no habíamos terminado la investigación y tenemos dinero que había que rápido usar, pues entonces empezamos a grabar más o menos teniendo en cuenta el contenido preliminar del documental. Una vez que hicimos las grabaciones, después ajustamos esas escenas grabadas al libreto. El documental de Tíbet se parece mucho al documental de Caguana, en el sentido de que en el documental de Caguana se comienza con un grupo de visitantes haciendo como una pequeña excursión al Centro Ceremonial Indígena de Caguana. En el de Tíbet hicimos lo mismo, pero con una pequeña variación. Esta vez los turistas, en las diferentes paradas que hacen en Tíbet, ellos como que se proyectan al pasado como si fueran indios. Por eso cuando hicimos la selección de reparto de los actores, en este caso de los visitantes, buscamos personas que tuvieran algunas facciones indígenas, cosa de que cuando se convirtieran en indios, pues se parecieran bastante a lo que eran los indígenas que vivían en Tíbet hace más de 500 o 1000 años. Uno de los aspectos más interesantes del documental de Tíbet son las numerosas estampas indígenas que realizamos para presentar cómo vivía el indígena en Tíbet hace casi más de 1000 años. Para lograr esto, contamos con la utilería de Elba Lugo, una mujer muy reconocida en Puerto Rico que a través de los años ha hecho muchas estampas indígenas y nos prestó gran parte de sus materiales, que son mayormente réplicas de vasijas e instrumentos que utilizaban los indígenas en su época. Pero gran parte de la ambientación son otros elementos que le dan vida. Un ejemplo, podemos presentar los burenes, pero si no presentamos el fuego, pues no hay vida en la aldea. El fuego es uno de los elementos vitales del uso cotidiano y de la vida del indígena. También el humo, porque si hay fuego hay humo, ¿verdad? Y la leña pues echa humo. Y el humo pues siempre es parte de que usted ve en un sitio y cuando ve el humo pues se da cuenta hay gente viviendo, hay gente comiendo, hay gente calentándose, ¿verdad? Del frío y demás. Nosotros hicimos 4 réplicas de 4 vasijas específicas que están en el Museo de Tíbet y que estuvo a cargo del famoso artesano Martín Veguilla. Martín Veguilla también sale en el documental como indio y él lo que hizo fue observó las vasijas, nosotros las medimos y hizo una réplica que las utilizamos para el documental. Una de ellas es una que parece una mantarraya, que solamente en Puerto Rico se han encontrado 2 piezas, una de ellas en Tíbet y otra en otro yacimiento, ambas contemporáneas. También una de las cosas más interesantes y llamativas del documental fue la recreación de la ceremonia de la cojoba, que es cuando los indios pues utilizan estos polvos alucinógenos y ellos en ese trance
piensan que se están comunicando con sus espíritus tutelares o dioses. ¿Qué hicimos nosotros? Pintamos varios actores con pintura fosforescente y con unas luces que le conocemos como black light o violeta, los iluminamos para que entonces esa luz violeta resaltara la pintura fosforescente y parecieran como si fueran espíritus o deidades. Así que mientras los indios están en trance, nosotros insertamos esas imágenes de los indios pintados. El proceso de audiciones, pues realmente también fue una etapa muy interesante. Primero que nada, pues nosotros pusimos los requisitos que vendrían siendo la fisonomía indígena, ¿verdad? Y dentro de lo que es el estereotipo de la fisonomía indígena, pues hay diferentes estereotipos: altos, bajitos, perfilados, chatos, bueno, en fin. Pero la mayoría cumplía con los requisitos que nosotros pedíamos, ¿verdad? Otra cosa que fue un poco difícil fue que nosotros quisimos presentar pues las damas, ¿verdad?, sin nada arriba, porque en ese tiempo pues no se utilizaba nada, y eso hacía que el documental estuviera más a tono con la época. Y pues allí tuvimos que entonces hablarle a los padres, ¿verdad? Porque puesto que había niñas y niños, pues hablarle de por qué queríamos ese requisito y que en sí la sesión se iba a dar privadamente y pues que teníamos un alto nivel de disciplina, ¿verdad? Que nadie allí podía salirse del contexto de la disciplina que teníamos para poder lograr una obra de alta calidad. Nanichima es aquí, es atrás No es este al frente cruzado, Nanichima. No. Es la cosa, muy bonito. Eso está bello. Bello, bello. Pero no se vire, mamá, tú estás virada. Endereza tu torso, ahí. Los dedos unidos. No me viren del lado derecho. Eso está muy bien. No se metan al pedregal porque se van a estabar más para acá. Solemnemente lo ofrece al cacique. Y cuando lo ofrece, no se lo deja solo a él, lo ayuda a que él inhale. ¿Ves? Están así, él va a hacer. Pero pues en fin, todo corrió muy bien, hubo un alto nivel de respeto, un alto nivel de artístico, y pues a mí como en esa parte para dirigirlo pues me fue muy, muy bueno. Realizar el documental de Tíbet fue casi una aventura. No solamente grabamos en el centro ceremonial de Tíbet, sino que también grabamos fuera de Tíbet. Por ejemplo, hay una escena que se graban de unos indios pescando carrucho a la orilla del mar. Pues para conseguir esa playa perfecta para la filmación, yo visité todas las playas desde Santa Isabel hasta Cabo Rojo. Incluso alquilamos un bote donde visitamos los cayos para ver si alguna de las playitas de los cayos cumplía con los requisitos de la escena. Así que llegar a ese lugar donde hicimos la filmación requirió viajar en vehículos 4x4. Fue como una expedición por la jungla, porque tuvimos que entonces con machetes abrir el camino para llegar al lugar adecuado para hacer la filmación. También otro de los momentos jocosos quizá de la grabación fue que para grabar en Tíbet hay que cargar equipo y hay que montarlo en vehículo y cruzar el río. Y una de las grabaciones más importantes, un vehículo de motor se atasca en el río y nos retrasó 2 horas de filmación. Casi no podíamos sacar el vehículo, pero logramos sacarlo y continuar la grabación. También durante la etapa de investigación de uno de los temas del documental tuvimos que pasar muchas noches allí en el centro ceremonial de Tíbet. Y yo tengo muchas anécdotas que contar de Tíbet, pero más adelante quizás en un libro las publicaré. Uno de los aspectos más interesantes que tiene el documental es la música. La música se compuso originalmente para el documental y esto le da un valor de producción enorme. ¿Por qué? Porque la música trata de recrear melodías indígenas para ambientar mejor las escenas del documental. Para ello, yo contraté a 3 compositores, a Andrew Álvarez, Enrique Cárdenas y Elba Lugo. Las 3 personas, claro, trabajaron en diferentes etapas del documental, ya que algunos tomaron unos temas, otros temas, y así entonces yo traté de utilizar el mejor talento de cada uno para las diferentes escenas del documental. Como antropólogo, pues
la raíz nativa, la raíz indígena, pues siempre es llamativa para todo el que trabaja en el campo del quehacer humano y específicamente mi carrera. Como parapsicólogo en el campo de estos fenómenos paranormales, pues tal vez me da otro entendimiento, otra conciencia de lo que pudo haber sido las experiencias espirituales o místicas que tuvieron los nativos en aquel parque ceremonial. Así que utilizando eso junto con nuestra experiencia musical de Cocopelli Project, Enrique Cárdenas y todos los que hemos hecho este tipo de trabajo experimental, ¿no? Este género experimental de música, pues yo creo que me dio tal vez la piedra angular para poder edificar, ¿no? Los sonidos específicos que pudiesen ir con cada escena y más que nada melodías que surgían casi del éter, inspiradas precisamente en estas imágenes imaginarias en el tiempo y en el espacio de lo que era este parque y lo que eran sus habitantes. Hasta que llega a su máxima declinación al sur. Esto se conoce como el solsticio de invierno, cuando la noche tiene su más larga duración. Pues mira, yo creo que el reto mayor era el amplio espectro de requerimientos que tenía el documental, por lo menos la parte que me tocó a mí musicalizar, que tenía tanto escenas indígenas, ¿no? De situaciones y locaciones en zonas naturales, como los requerimientos de musicalizar estos cortes o estos momentos del documental en donde salíamos de una entrevista de un erudito en la materia y entrábamos a un ambiente natural. Ese sería más que nada el reto, ¿no? Tratar de que la gente que está viendo el documental sienta como que la música es una segunda voz a lo que le está diciendo tanto la imagen como obviamente las entrevistas de las personas que participaron en el documental. Tiene que recoger, mira, lo está marcando detrás, ¿lo está viendo, Elba? Espérate. Hay que mirarlo. Por eso fue que yo dije, el redoble dura 4 tiempos. No, dura 4 tiempos. Dura lo que está ya grabado ahí en el metro. Por eso él es que nos está cortando a nosotros. ¿Tú lo estás viendo, Elba? Colo, vamos. Bueno, uno de los retos que yo pienso es la limitación en términos del tiempo de cada escena. Es la sincronización del tiempo, porque en sí cuando uno se inspira, realmente estos números, unos fueron compuestos, ¿verdad? Para el documental y otros fueron, mientras estábamos allí, prácticamente improvisados. Al improvisar, por ejemplo, sí, claro, sabemos cuál es la naturaleza de la escena, pero la duración exacta, entonces es un poco difícil. Otra de las cosas a nivel técnico es que los instrumentos que se utilizan tienen unas frecuencias tan altas, vamos a decir, que son para, vamos a decir, espacios abiertos o leguas, por ejemplo, que viajan a través de las montañas, como es el guamo, el fotuto, ¿verdad? Y entonces, pues, es difícil en el término técnico buscar una real cualidad del sonido sin que distorsione. ¿Ve? Esos son, pues claro, ya más aspectos más técnicos. Y en términos de la duración como tal, que caiga exactamente el final de la escena con el final de la, vamos a decir, la pieza musical. Pero realmente para mí le puedo decir que no es nada difícil en el otro término, en cuanto a la inspiración, me fluye, porque yo llevo pues muchos años haciéndolo y pues estoy muy conectada realmente con lo que significa la vida de nuestros ancestros y la naturaleza de cada cosa. Documental de Tíbet. Se visitó el lugar, se tomaron fotografías de las plazas, porque había que poner las piedras, vamos a decir, las piedras claves de la plaza en el lugar correcto. Para eso yo necesitaba referencias de todo alrededor del Tíbet. Una vez hecho eso, yo pues lo meto en computadora, digitalizo y creo las piedras, piedra por piedra. Se hacen duplicados hasta lograr la textura que uno desea. Por supuesto, pues yo tenía que hacer la plaza completa, el parque ceremonial completo. Tuve que buscar referencias del mapa para ponerlo de fondo y que esas plazas quedaran alineadas como tenía que ser.
pero la elaboración de todas me tomaría casi de 6 meses a 8 meses de duración. Pues básicamente las animaciones que yo tuve a cargo eran muy simples. Eran unos mapas de Puerto Rico en los cuales yo tenía que ubicar diferentes batallas que estaban en las regiones del Tíbet, ¿no? Era para que la audiencia pudiera tener una idea de más o menos cómo estaban organizados estos diferentes grupos indígenas que estaban en esa región. Y fue un proceso, como ya dije, eran unas animaciones muy simples, así que el proceso no fue muy complejo. Se tuvo que hacer un mapa de Puerto Rico en 3 dimensiones, se tuvo que hacer en 3 dimensiones los batalles, pero no requerían de muchos detalles porque eran unos batalles que iban a ser muy pequeños dentro del mapa. Se tuvo que recrear un poquito de agua, pero fue un proceso bastante simple en ese sentido. Bueno, el documental Tibes, Nuestras Raíces Indígenas, es piedra angular precisamente de esa herencia que hemos perdido por el tiempo. Primero, porque no hay crónicas que hablen de este parque, no existen. No hay ningún tipo de escritura que hayan dejado los antiguos habitantes de Boriquén. Así que la única experiencia que tenemos es el poder trabajar sobre lo que allí yace, las piedras, los residuos arqueológicos y el poder recrear la vida de los antiguos habitantes de esa región de Puerto Rico. Yo creo que esto es una aportación no únicamente a la idiosincrasia del puertorriqueño, sino uno de los recursos más importantes para poder tener esa memoria que hemos perdido con el tiempo, la identidad y lo que somos. De aprender no es solamente la lectura o un dato que te den, es que también lo visual te ayuda a entonces fundamentar más y asociar esos aspectos que se nos quedan en la mente. Y por eso es que el niño, el joven aprende más rápido cuando ve la imagen. Y esa es la importancia, en este caso, de un documental, ¿verdad? De la parte fílmica, vamos a decir, de poder sincronizar tanto la música, que es un legado recopilado, ¿verdad?, para que se siga proliferando, tanto las imágenes, la información que se ha podido recopilar, por ejemplo, investigativa de los arqueólogos y otras personas, antropólogos y demás, y también del pueblo taíno como tal, manifestando su vida. Y ahí pues los niños aprenden mucho mejor y entonces pues pueden hasta utilizar pues qué sé yo, algún baile de los que tengo, quizás alguna canción, alguna música, y en todos esos aspectos ellos aprenden y por eso es que es una gran herramienta educativa en ese sentido. El trabajo de Tibes, además de dar una información importante sobre ese centro ceremonial, también está orientado a preservar de alguna forma y a mantener también en la conciencia del puertorriqueño lo que son sus raíces. Por eso yo creo que a mí en lo personal me da mucho orgullo ser parte de eso, ¿no? Yo siempre digo en las conferencias que cuando hacemos un documental estamos apoyando nuestra cultura y cuando hacemos cultura estamos haciendo patria. Tu nombre Tibes resuena en el pasado, tu gente se encuentra tomados de la mano, el río Baramaya y tu plaza mayor nos traen recuerdos grandes, somos hijos del sol. Eres mi bate de piedra donde mi raza labró, el futuro de su tierra que Boriquén la llamó, una raza crece con coros celestiales, recuerdan las raíces de abuelos ancestrales. Ahora vamos a ver entonces lo que era o fue el proyecto GEA. Uno de los logros del documental fue realizar 2 investigaciones paralelas para obtener más información sobre Tibes que nos ayudara quizás a esclarecer algunos de los misterios que encierra este lugar. Una de estas investigaciones es el proyecto GEA. ¿Qué es el proyecto GEA? Bueno, es un proyecto de investigación que iniciamos a raíz de un suceso que nos llamó la atención una mañana el 21 de diciembre, donde fuimos a grabar el amanecer del solsticio de invierno con un grupo de compañeros. Estamos hablando de una mañana fría. Estábamos abrigados, una vez caminamos y llegamos al primer batey, sentimos un cambio de temperatura y eso nos llamó la atención. Empezamos a investigar y descubrimos que más adelante estaban los baños de Quintana, que son unos baños de aguas termales más famosos en su época que los baños de Coamo.
Así que nosotros pensamos que posiblemente esas aguas termales pasaban por debajo de Tibes o siguen pasando el día de hoy por debajo de Tibes, y decidimos entonces hacer una investigación para determinar si el indígena a lo mejor sintió esto o algunas otras energías telúricas que entonces él decidió, quizás en su como misión primitiva de aquella realidad que él tenía, pues construir su centro ceremonial. ¿Qué hicimos entonces? Pues yo llamé a mi amigo Andrew Álvarez, que es un reconocido investigador de la metaantropología, y decidimos entonces él con otra persona más que se llama Ramón Carrasquillo, hacer unos estudios donde mezclamos técnicas antiguas y técnicas modernas para tratar entonces de ver si en Tibes, en el área arqueológica específicamente, existen o existían energías telúricas. En los años 70 yo tuve la oportunidad, a través de una publicación que había hecho el ingeniero Sebastián Robiou-Lamarche, que actualmente es antropólogo también, sobre parques ceremoniales indígenas y áreas o zonas aerorradiactivas en Puerto Rico, partiendo de un mapa que tenía el Geological Survey de los Estados Unidos. En aquel entonces pues me interesó porque habían otros fenómenos paranormales relacionados con estos campos aerorradiactivos. En aquel momento Tibes no estaba incluido en ese mapa, así que yo pues me decidí a ver si era posible probar que tanto como ocurría en Caguana, que estaba dentro de una zona aerorradiactiva, en Tibes pasaba lo mismo. Este estudio es importante si lo podemos entender bien. Primeramente porque se trataba de demostrar que cuando los indígenas en Puerto Rico, sea taínos, sea saladoides, o específicamente pretaínos y taínos que creaban estos parques ceremoniales, escogían un lugar es porque ese lugar tenía algún tipo de magia. ¿Y cómo ellos sabían si tenía algún tipo de magia? Pues obviamente por efectos. No meramente por creencias, por efectos. ¿Y cuáles pueden ser los efectos? Pues efectos psíquicos, efectos físicos. Tal vez algunos de los medios que se creía que utilizaban es lo que algunos llaman geomancia, que era meterse tierra en la boca y saber si el sabor de la tierra era amarga, agria o hasta dulzona, pues era buen lugar tanto para sembrar como para tener un parque ceremonial o tener un yucayeque donde vivir. En este experimento que llevamos a cabo en GEA, lo que hicimos fue precisamente ver si los campos aerorradiactivos que había en diferentes partes de Puerto Rico donde encontrábamos yucayeques se repetían en Ponce, y si esto era una de las condiciones que se necesitaban para crear este tipo de selección de terreno o lugar para levantar un yucayeque o levantar una plaza ceremonial, ¿no? Y pudimos descubrir varias cosas, entre ellas primeramente que había una gran cantidad de magnetita en la plaza central de Tibes que puede verificarse con simplemente pasar un imán por el área suroeste del parque. Esto es una piedra de las que encontramos aquí en el Parque Ceremonial de Tibes. La estamos colocando sobre el imán con un fondo blanco. Aquí ustedes pueden apreciar cómo la piedra se mantiene pegada al electroimán y cómo hace sus pequeñas maniobras al verse afectada por el campo magnético. Se queda pegada en este lado del imán, que este es el lado que llamamos positivo, y en el lado negativo del imán, obviamente se repele. ¿Por qué? Porque la piedra ha adquirido la bipolaridad del imán, un lado positivo y un lado negativo. Hemos descubierto algo bien interesante, y es que en algunos lugares particulares de la Plaza Estrella, las unidades magnéticas de microtesla son más intensas. Regularmente en el parque lo que encontramos es más o menos menos 10, menos 20, y oscila en esto el campo magnético. Pero específicamente en esta plaza, en la plaza central, hay una serie de aberraciones en lugares específicos, más bien en las entradas a estas plazas, donde se eleva a menos 70, menos 80, dependiendo cuál es la escala que estemos utilizando en ese momento. Esto da a indicar que hay unos campos que se conectan aparentemente relacionados también con los campos de agua, o más bien dicho, las corrientes subterráneas de agua que hay en este parque ceremonial. Durante este experimento pudimos percatar que siguen las hileras de piedras del campo normal, específicamente en la forma de las plazas, y una vez llegamos a esas entradas específicas y en ciertas puntas pues encontramos una intensificación de los campos magnéticos en ese lugar particular. Esto coincide obviamente con las mediciones que hemos hecho anteriormente con los demás equipos, y lo que da a entender que este es un lugar aparentemente de aberración electromagnética y donde pues por alguna razón, nuevamente, de la cual desconocemos, sigue siendo un lugar escogido por sus facultades o por las variantes que tiene esta tierra. Hemos utilizado el detector de metales tratando de conseguir algunas otras partículas o pedazos que pudiesen ser tal vez el origen de este campo magnético que hemos encontrado en esta plaza ceremonial, específicamente la plaza central acá de Tibes. No hemos encontrado ninguna partícula de metal que pueda ser detectado por este aparato. Pensamos utilizar otros más sofisticados que nos puedan dar más profundidad, pero sí tenemos noción, por diferentes datos que se nos han suministrado, de que existen objetos metálicos bajo tierra, tal vez 7, 8, 10 pies bajo tierra, así que más adelante trataremos de ver si es posible detectar
estos objetos. Bueno, estuvo con nosotros en este grupo de trabajo Ramón Carrasquillo, que nos ayudó muchísimo con la mensura y también llevando personal y equipo que se utiliza en el Geological Survey de los Estados Unidos, que en Puerto Rico entendemos son precisamente la agencia que se encarga, ¿no?, de la medición de terrenos en el país y de los recursos naturales del país. Mi contribución al proyecto GEA estuvo relacionado a los conocimientos que teníamos en geología, en antropología, y como ya llevábamos bastante tiempo juntos haciendo otro tipo de estudios, decidimos que podía ser una buena ayuda para el antropólogo Andrew Álvarez, que estaba comenzando estos estudios allí en Tibes, y decidimos que como teníamos suficiente equipo, los conocimientos, podíamos ayudarlo en esto. Y también tuvimos la colaboración del ingeniero Orlando Pla, que junto conmigo pues hicimos una serie digamos nosotros, de medidas, utilizando sensores electromagnéticos sobre el terreno y otros elementos más. Estuvo con nosotros también, parte de este equipo, el ingeniero Julio Chardón, quien utilizó sistemas de radiestesia para ubicar frecuencias y ondas que pudiesen correr en esta zona de Parque de Tibes. Pues la radiestesia que estamos usando aquí es por medio de la varita, la cual usamos el polo positivo, el negativo, y usando el sexto sentido. Es el arte, este sería el instrumento, es el arte de cómo capturar las venas subterráneas, por dónde pasan y en la dirección hacia dónde, ¿verdad? Aquí hemos encontrado que hay una vena que viene por la entrada, después se abre como si hubiera un objeto o un islote en el medio de algún material no identificado, y luego al terminar aquí vuelve y se une y sigue su curso la veta de agua. Pero hay algo grande también en el mismo centro que marca más radiación que en las orillas. Sí. Aquí la vena aparentemente tiene sobre 40 pies de ancho en la parte de atrás y al frente. Luego se divide, hay como un islote en el centro de unos 5 o 6 pies, que es el que divide la vena en todo el centro del parque. Aquí, entonces pues al llegar al final aquí vuelve y se une otra vez. Es algo no identificado que está en el centro, puede ser un islote, puede ser una piedra, puede ser cualquier mineral o sabe Dios qué. Vamos a notar que según nos movemos al lado de esta calzada, vamos a tener que el cuerpo eléctrico, es decir, el campo bioeléctrico del cuerpo humano aumenta en intensidad. Si utilizamos entonces el medidor de campo magnético, notaremos que el campo terrestre disminuye en su intensidad y se mantiene estable. Cuando nos acerquemos a las entradas que tiene esta plaza ceremonial, nos daremos cuenta que el campo eléctrico disminuye y el campo magnético allí parece subir o elevar su intensidad. Esto es parte de un campo de energía bioeléctrica y más que nada, como estudios geobiológicos así lo indican, aquí parece haber algún tipo de alteración geomagnética. Vamos a ver cómo registra el aparato, el galvanómetro, según nos vamos moviendo hacia la entrada. Notaremos que aquí es menos intenso el campo bioeléctrico en el cuerpo que lo que encontramos a través de la calzada. Lo mismo podremos confirmar con el campo magnético, menos intenso en las calzadas o en los laterales de la plaza y más intenso en las entradas de la plaza. Un estudio sumamente interesante es el de medición de radiación en esta zona de Tibes. El Parque de Caguana, como otros batalles en Puerto Rico, han sido construidos sobre zonas aerorradiactivas. Esto quiere decir que por alguna razón hay ciertos tipos de minerales que liberan radiactividad en el ambiente desde el subsuelo hacia la atmósfera.
Aquí en Tibes hemos tratado también de comprobar con el contador Geiger si esto es posible. Hemos encontrado la radiación obviamente de fondo, que es la radiación natural, pero también una serie de fluctuaciones en diferentes lugares, o zonas rojas o calientes, aquí en la plaza ceremonial, tanto en la plaza central como en la plaza de Estrella. Esto pues tendría que completarse con otras investigaciones que nos pudiesen determinar más adelante si Tibes, al igual que Caguana y otros batalles, están precisamente sobre zonas aerorradiactivas. El estudio que se hizo con los contadores Geiger, a grosso modo puedo decir que empezamos haciendo unas cuadrículas en cada una de las plazas, cuadrículas a intervalos de entre 6 a 1 pie, y lo que estábamos midiendo era la radioactividad natural en el terreno. Ustedes dirán, pues, ¿para qué sirve eso? Cuando se hacen ceremonias se prenden fuego. Estos fuegos van a generar unos cambios físico-químicos en los materiales, y algunos, como en esa zona hay muchas arenas, pues lo que nos va a generar es unos isótopos radioactivos con el cambio de altas temperaturas, y nosotros localizamos esos puntos calientes. En Tibes se encontraron en las plazas principales varios puntos, y después se analizó básicamente el entorno completo y se vieron decoloración en los terrenos. Eso nos demuestra que se hicieron fuegos bastante grandes para algún tipo de ceremonia o actividad religiosa ahí en ese sitio. También descubrimos de que había una tremenda acústica en este parque. Estando al aire libre, cuando uno va a la plaza central de Tibes, puede silbar, puede usar una ocarina, lo que uno guste, y se da cuenta que se crea un efecto de rebote inmediatamente, de eco. Utilizamos para esto una serie de sensores de decibeles y un aparato, una máquina que crea una frecuencia en megahertz, altas frecuencias y medianas frecuencias. Y pudimos darnos cuenta, nos percatamos, de que el uso de ocarinas en ese tipo de frecuencia creaba una resonancia en todo aquel parque. Si uno aplaude en aquel lugar, se da cuenta que hay un eco como si estuviese en una gruta, en una caverna, sin utilizar o sin tener, digamos, un techo. Estos descubrimientos, pues nadie los menciona, y para mí son sumamente importantes. En la plaza principal se usó un equipo para medir la intensidad de sonido. Se midió usando la misma base de las cuadrículas que se usaron. En otra ocasión se ponía una persona en un extremo y se daban palmadas, y esas se registraban en diferentes ángulos, y fue bastante interesante. Toda esta data la tenemos guardada para tabular. Allí en Tibes pues, se quiso hacer esta prueba también, primero porque se quería ver si había algún tipo de fenomenología paranormal que fuera relacionada con todos los rituales y los cultos mágicos que se hacían allí por los pretaínos. Y también pues partiendo de la premisa de que esto fue un cementerio originalmente, pues ver si este tipo de evento pues se repetía allí también después de tantos siglos y de haber tanta gente excavado y visitado este lugar, por lo que a veces se piensa que estas energías se disipan con el tiempo. Así que quisimos verificar si eso era posible, y la grabación la llevó a cabo el ingeniero Orlando Pla, y Iván pues tuvo la cámara para filmar esto mientras se hacía con los sensores. Hasta el momento no hemos podido explicar qué fue esta parafonía o este sonido
de origen desconocido, porque no se ha podido ubicar, ¿no?, el origen o la fuente. La fuente no fue ni una casa hasta el momento, sí lo sabemos, pero no hemos podido ubicar qué fue lo que creó el sonido originalmente. También verificamos lo que se había mencionado en los primeros estudios arqueológicos de Tibes, de que aparentemente había algo enterrado en la Plaza Solar o en la Plaza del Sol. Sí, en la Plaza de Estrella estuvimos haciendo una serie de estudios, casi todos los mismos que se habían repetido en las otras plazas, pero encontramos una anomalía bien alta en 2 de los estudios en específico, en 3 podemos decir. En el primero que se encontró fue un punto el más caliente, usando los medidores de radioactividad. El punto más caliente está en el centro de la Plaza Estrella. Y eso nos extrañó, y entonces corrimos la de geofísica de superficie, las pruebas eléctricas, y encontramos que había un punto bien denso en esa zona, un cambio de densidad en las cortezas, en las capas de suelo. Se trajo un equipo diferente, también es de induciendo electricidad en el terreno con unas anillas que básicamente son como si fueran unas bobinas. Una genera electricidad y la otra la recibe. Y entonces definimos con ese equipo que lo que hay en el centro es como si fuera un pedazo de piedra que está a más de entre 2,5 pies a 3 pies de profundidad y con la densidad de roca o acero. Lo único que podemos entender que debe tratarse de un fragmento de un meteorito metálico, porque se han encontrado algunos pedazos de meteorito metálico en la zona y entendemos que si en algún momento los indios vieron caer un meteoro en alguna zona, posiblemente se enterró en ese punto. Es bien interesante, nunca se pudo excavar, se necesitan unos permisos especiales para hacerlo. Esperamos que en su día algún arqueólogo pueda hacer ese tipo de operaciones, porque nosotros no estamos capacitados para eso. Nosotros hacemos estudios de superficie y eso, pero no somos arqueólogos. De estas cosas, pues, podríamos combinar posiblemente otros fenómenos más que tal vez podrían ir a la mitología o podrían ir a las creencias que tenían los aborígenes de esta región, y posiblemente por eso creían que este era un lugar mágico en el que había que enterrar tanto a sus difuntos como había que hacer un parque para ceremonias, para los espíritus o para los dioses. Sea primeramente con las personas que trabajan allí actualmente y poder tratar de recolectar algún tipo de anécdota sobre si han tenido algún tipo de experiencia inusual estando en el parque, en la zona, en el área del parque, específicamente las plazas. Sería interesante también ver cuántos de los visitantes que van allí a diario han tenido o creen tener algún tipo de experiencia, digamos, de índole espiritual o mística, por así decirlo. Yo creo que es necesario que se haga este tipo de estudios también. No hay un conflicto entre lo que es la ciencia pura y la ciencia mística. El proyecto GEA es una de las muchas cosas que hay que hacer más adelante y de los estudios que hay que buscar sobre la conciencia humana y la historia. Porque cuando dije hace un rato, ver este parque de noche, como medir las energías en este parque, todo esto lo que hay en el ambiente y todo esto de una manera u otra afecta directa e indirectamente la conciencia de quienes están en ese lugar. Hoy en día ya estamos viendo los efectos de campos electromagnéticos artificiales como de campos electromagnéticos naturales en la percepción de las personas. Y estos son estudios validados de biofísica y que en estos momentos se están llevando a cabo en muchas partes del mundo, específicamente en los países más desarrollados. Así que yo creo que ya podemos nosotros implementar este tipo de proyectos y de estudios en Puerto Rico para ver qué es lo que hay detrás de todos estos enigmas.
Sí, amigos, acaban de ver dos videos sobre la producción del documental de Tibes. Ustedes se preguntarán dónde pueden ver el documental de Tibes, ¿verdad? Porque fue el objeto de estas dos producciones. Pues no tenemos copias disponibles en DVD porque queremos hacer una actualización del documental para ver si hacemos lo que hicimos en el 2018 con la nueva versión de Caguana que la estrenamos en el Parque Indígena de Caguana de noche en pantalla gigante. Pues queremos hacer eso mismo el año que viene en Tibes, ¿verdad? Cuando salgamos de la pandemia. Y así que el documental puede ser que se extiendan unos minutos más el de Tibes. Así que ese día pues queremos también incluir conferencias, actividades para niños y conciertos de música indígena, además de estampas con el grupo Guatuma Cuba Boriquén. Así que estén pendientes por las redes sociales y por la prensa cuando ya sea la fecha, se acerque la fecha para hacer esta magna actividad que estamos planificando con el municipio de Ponce. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacer sobre lo que vieron, ahora es el momento, o si acaso después a través de Facebook. Sí, Iván, los comentarios que he recibido son muy positivos sobre lo que hemos visto hoy en las distintas redes sociales. No tengo mucho tiempo. Tengo aquí una pregunta. ¿Qué está pasando con Tibes ahora mismo? Mira, con la crisis fiscal que está sufriendo el país entero y el municipio de Ponce, Tibes está casi en un abandono total. Me refiero a que casi no tiene empleados de mantenimiento. La otra vez que yo fui el año pasado, pues el guía turístico estaba cortando la grama mientras no habían turistas. Así que es una pena que no tienen ni siquiera ni para papel de toile para los baños, así que están dependiendo de donaciones del público, tanto para papel inodoro como para servilletas para secarse las manos, como maestro limpio y químicos así para limpiar los pisos y los baños. Así que no está pasando lo mismo que en Caguana, gracias a Dios. Caguana está en mejor estado que Tibes, pero Tibes está en ese momento, ya no tiene ni los bohíos que ustedes vieron en estos videos que presentamos, o como ven en el afiche ahí en la pantalla, ya que se los llevó el huracán y no tienen pues dinero para hacer bohíos nuevos. Así que si usted va a Tibes, lamentablemente no va a haber un buen panorama, pero sé que FEMA iba a invertir un dinero en restaurar el museo y otras instalaciones del parque. Vamos a ver si eso pues se logra hacer este año para que el año que viene pues podamos disfrutar de Tibes como lo disfrutamos en un pasado. Y claro, el documental de Tibes de nosotros, pues queremos hacer una versión corta para el parque, ya que la versión larga pues no se presenta el otro documental. Pero estamos en ese proyecto, así que queremos añadir el tema de Jácana, que es un tema que sonó mucho después que terminamos el documental de Tibes, porque se descubrió al finalizar la filmación del documental. Y Jácana pues tiene mucha relación con Tibes y con Caguana. Así que ambos documentales para mí fue una aventura y en unos momentos pues tuve muchos sinsabores y muchos problemas para poder realizarlo. Caguana nos tomó 8 años en hacerse, Tibes nos tomó 10 años, pero es un legado que hicimos para el pueblo de Puerto Rico y la semana que viene conmemoramos, ¿verdad?, el descubrimiento, ¿verdad?, entre comillas, de América o el Día de la Raza, así que pues hicimos esta conferencia esta semana sobre este tema tan importante para la historia de Puerto Rico como es el tema indígena, que gracias pues a Dios tenemos el Parque de Tibes, el Parque de Caguana y próximamente el Parque del Batería del Delfín, que va a ser en Mayagüez, que pertenece al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Así que el pueblo puertorriqueño y el público general puede disfrutar de estos yacimientos arqueológicos que son una mirada al pasado, a lo que nosotros fuimos como sociedad indígena, y es importante que los preservemos para las presentes y futuras generaciones. Y el documental tiene esa meta de ayudar a promover y a preservar estos lugares históricos, porque necesitamos que el pueblo ayude. El otro día hicieron un movimiento de gente para ayudar a Caguana, que bueno, que ayudaron a pintar y arreglar unas barandas que habían, pero ahora tenemos que mover esa brigada para Tibes, a ver si Tibes florece como floreció en los años 80 cuando era el público y hasta los años 90 y 2000. Yo estoy muy satisfecho de estos dos trabajos y ustedes se preguntarán qué vamos a hacer próximamente. Pues estamos trabajando un documental sobre Victoria Espinosa, la directora de teatro, que hay un teatro que pertenece al Instituto de Cultura Puertorriqueña que se llama Teatro Victoria Espinosa, un documental sobre cuevas y cavernas, y estamos finalizando uno sobre la piratería de música y películas en Puerto Rico, así que no hemos parado de trabajar.
Yo creo que la pandemia nos ha reducido y también la falta de presupuesto. Así que cuando ustedes, el público, vean anunciados documentales, no solamente los de nosotros, sino de otros colegas cineastas, apoyen comprando los documentales o asistiendo a las presentaciones, porque el mayor, ¿verdad?, reconocimiento que uno puede recibir es el aplauso del público. Es el público que disfruta del trabajo de uno, porque son años y años de mucho esfuerzo y labor, y lo hacemos para ustedes, no para nosotros, ni para mi mamá, ni para mi familia, es para el público, para que quede ahí, conozcan un poco más de nuestra historia, porque estos documentales son como una ventana al pasado, y cuando hacemos documentales nosotros estamos contribuyendo a la educación y a la cultura puertorriqueña, y cuando estamos trabajando por nuestra cultura, estamos haciendo patria. Así que muchas gracias por su atención y gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña por darme esta oportunidad de compartir mi trabajo con ustedes. Si tienen alguna pregunta la pueden postear después en la página del Instituto de Cultura y yo les con mucho gusto se las contestaré. Así que Pablo, gracias de nuevo. Sí, gracias Iván. Ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Tengo que dar los anuncios que tenemos para esta semana y la próxima semana. Pero nada, nuevamente agradecemos a Iván David Nieves por su excelente exposición y a nuestra audiencia por seguirnos en cada nuevo coloqueo. Aprovecho para anunciar que el jueves 8 de octubre tendremos la conferencia Notas para la Historia de la Mujer en el hacer musical puertorriqueño, siglos XVIII al XX, teóricas, creadoras y maestras con el doctor Noel Allende Goitía. También les recuerdo nuestra programación de cultura virtual, lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m., sábado y domingo a las 10 a.m. Por lo pronto me despido y nuevamente gracias Iván, gracias a nuestro público y un saludito a todos.